This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre obedecer a reglas religiosas y simplemente confiar en la gracia de Dios? Este fue el gran conflicto enfrentado por las iglesias de Galacia, y aún hoy millones viven atrapados en este mismo dilema. La carta de Pablo a los Gálatas es un grito por la libertad espiritual, una denuncia contra las cadenas invisibles del legalismo y una revelación poderosa de cómo la gracia lo cambia todo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora puede transformar completamente tu caminar con Dios. Si has luchado para entender el verdadero papel de la gracia en tu vida cristiana, este video es para ti. Ya aprovecha y suscríbete al canal, porque aquí la palabra es revelada con profundidad, respeto y verdad. La carta a los Gálatas no comienza con saludos calurosos ni con largas bendiciones. En vez de eso, Pablo entra directamente en un tono de urgencia y reproche. Él está atónito con la velocidad con que esos hermanos estaban abandonando el verdadero evangelio para seguir una versión distorsionada. En Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9, Pablo deja claro que no existe otra buena noticia, más que la que ya había sido predicada. La tensión en el tono de la carta revela el riesgo que estaba delante de ellos, cambiar la libertad de la gracia por la carga de las obras de la ley. No era solo una diferencia teológica, era una traición a la esencia del Evangelio de Cristo. Esa crisis no surgió solo por ignorancia, sino por influencia directa de hombres que se decían maestros, pero que estaban promoviendo un retorno a las exigencias de la ley judía como condición para la salvación. Era un evangelio con apariencia de piedad, pero cargado de legalismo. El evangelio de la gracia, por su naturaleza, desafía el orgullo humano, pues nos enseña que no podemos conquistar el favor de Dios por méritos propios. Es precisamente esto lo que lo hace tan escandaloso para mentes religiosas. Pablo entiende que permitir tal distorsión sería abandonar completamente la cruz de Cristo. El dolor de Pablo es visible. No se trata de una mera divergencia doctrinal, sino de un riesgo de condenación eterna. Aquellos que enseñaban un evangelio diferente estaban en sus palabras malditos. Esto revela el peso espiritual que hay detrás del mensaje que predicamos. Un evangelio alterado no es evangelio alguno. No existe neutralidad en este punto. O se predica la gracia que salva, o se enseña un sistema que aprisiona. La severidad del lenguaje de Pablo no viene de un celo personal, sino de un compromiso con la verdad que liberta. Lo que estaba en juego era mucho más que una discusión entre judaísmo y cristianismo.
Era una batalla espiritual por corazones que corrían el riesgo de volver a la esclavitud de la ley. La gracia, cuando es entendida, libera al hombre del intento incesante de justificarse ante Dios. Esta liberación, sin embargo, parecía estar siendo cambiada por rituales que alimentaban el orgullo humano, pero mataban el alma. Pablo está luchando por almas, no por argumentos. Y si en el pasado muchos fueron seducidos por una versión diluida de la verdad, hoy el peligro permanece. Las promesas de salvación basadas en el rendimiento, en el esfuerzo humano y en reglas religiosas continúan seduciendo multitudes. Pero el Evangelio verdadero sigue siendo el mismo: Cristo crucificado, resucitado y suficiente. De esto es de lo que Pablo habla, y de esto todavía necesitamos hablar con valentía. Desde el principio de la carta, Pablo hace hincapié en dejar claro que su autoridad no provino de hombres ni por medio de instituciones humanas. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, él afirma ser apóstol no de parte de hombres, ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Esta afirmación no es un detalle técnico, sino el fundamento del peso espiritual de su mensaje. Si su autoridad fuera meramente institucional, sus oponentes podrían descartarla como opinión personal. Pero siendo él comisionado directamente por Cristo, sus palabras llevan la voz del propio cielo. El apóstol había sido un perseguidor de la iglesia, conocido entre los judíos como un fariseo celoso. La conversión radical que tuvo en el camino a Damasco no solo cambió su destino, sino también su misión. No fue por influencia humana que comenzó a predicar, fue por revelación directa de Jesús. Esto lo cambia todo. Él no está defendiendo ideas personales, sino transmitiendo verdades divinas que le fueron confiadas con autoridad. No busca aprobación de hombres, como deja claro en Gálatas capítulo 1, versículo 10, sino que vive para agradar a Dios. Al destacar el origen sobrenatural de su llamado, Pablo desmantela cualquier intento de invalidar su mensaje con base en juicios humanos. La carta a los Gálatas se convierte en un testimonio vívido de alguien que lleva en su cuerpo las marcas del llamado divino. No predica por conveniencia ni por estatus, sino por obediencia. Su autoridad apostólica no es solo un título, es una misión con sangre, sudor y lágrimas. Este punto es crucial para la defensa de la gracia. Si el evangelio que Pablo recibió viene directamente de Cristo, entonces no puede ser modificado por tradiciones humanas, por presiones sociales o por interpretaciones distorsionadas. No hay margen para relativismo espiritual. Lo que fue revelado permanece como patrón absoluto, y cuando alguien intenta añadir algo a la obra de Cristo, está en verdad disminuyendo su suficiencia. La autoridad de Pablo es, por lo tanto, inseparable del mensaje que él proclama. Al confiar en el origen divino de su llamado, nos enseña que el Evangelio no se adapta a los caprichos de la cultura o a las conveniencias de la religión. Él es firme, eterno y transformador, y aquellos que anuncian este mensaje necesitan tener la misma claridad sobre la fuente de su autoridad. No somos embajadores de nosotros mismos, sino de un rey que no cambia. Una de las declaraciones más profundas de la carta a los Gálatas está en que Pablo dice que el evangelio que él predicaba no era según el hombre. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, él afirma que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto muestra la esencia divina de la gracia. No nace de la lógica humana, no sigue el sistema de méritos y recompensas al que estamos acostumbrados. Es contracultural, pues rompe el ciclo de la performance religiosa e introduce el favor inmerecido. La gracia escapa del control de las instituciones, ya que no puede ser manipulada ni administrada por reglas humanas.
El Evangelio de la Gracia no es una mejora de la ley, es una sustitución radical de esta como medio de justificación. Al enfatizar que su mensaje provino de lo alto, Pablo nos recuerda que la verdadera transformación no comienza en nosotros, sino en Dios. La iniciativa de la salvación es divina. Ninguna tradición, esfuerzo personal o sistema religioso puede iniciar lo que solo el Espíritu puede realizar. El impacto de esto es inmenso. Cuando comprendemos que la gracia no es una concesión merecida, sino un regalo ofrecido sin exigencia de retorno, nuestro corazón se desarma. No hay espacio para la vanagloria, para comparaciones, ni para jerarquías espirituales. La gracia nivela a todos, pecadores, religiosos, ateos y santos. Todos están bajo la misma necesidad y ante el mismo Salvador. Y al reconocer esto, la transformación interior comienza a suceder con profundidad. Es por eso que Pablo era tan intransigente en proteger este evangelio. Cuando algo es revelado directamente por Cristo, no puede ser negociado. El mensaje de la gracia no está en debate, porque no es producto humano. Y cuando iglesias o líderes intentan adaptarlo a contextos institucionales, acaban distorsionando su esencia. El resultado es una religión pesada, burocrática y al final espiritualmente estéril. La gracia que transforma todo proviene de lo alto. No puede ser producida, solo recibida. Y una vez que entra en el corazón, comienza a cambiar motivaciones, deseos y comportamientos. No por miedo a la punición, sino por gratitud por la aceptación. No por obligación, sino por amor. Eso fue lo que Pablo experimentó. Eso es lo que defendió con pasión. Y eso es lo que aún hoy necesitamos redescubrir en medio del ruido de las voces humanas. El episodio del enfrentamiento entre Pablo y Pedro en Antioquía, registrado en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 14, es una de las escenas más intensas y reveladoras del Nuevo Testamento. No se trataba de una simple divergencia de comportamiento, sino de una crisis que ponía en jaque el propio corazón del Evangelio. Pedro, que antes comía con los gentiles, retrocedió cuando llegaron algunos provenientes de Santiago, actuando con hipocresía por miedo a la opinión de los de la circuncisión. Este comportamiento, aunque sutil, representaba una amenaza directa al mensaje de la gracia. La fuerza de la denuncia de Pablo radica en su percepción espiritual. Él veía más allá de la apariencia de los actos. Sabía que ceder a la presión de los religiosos era abrir una brecha peligrosa para el regreso del legalismo. La gracia no puede coexistir con máscaras religiosas. Cuando Pedro se apartó de los gentiles, estaba comunicando, aunque inconscientemente, que había creyentes de segunda categoría, aquellos que no seguían los rituales de la ley. Esto era intolerable para Pablo, porque hería la esencia de la cruz. Todos son aceptados por Dios en base a Cristo, y no por sus prácticas externas. El coraje de Pablo al enfrentar a uno de los pilares de la Iglesia muestra cuánto necesita ser defendida la gracia con firmeza, incluso ante los grandes nombres. Este episodio revela que incluso los más espirituales pueden ser tentados a agradar a los hombres, en lugar de mantener la libertad del Evangelio. Pero la gracia no tolera alianzas con apariencias. Desenmascara toda forma de religiosidad que busca estatus, reconocimiento o aceptación a través de comportamientos exteriores. Este texto no es solo un retrato del pasado, refleja situaciones actuales. ¿Cuántas veces hoy en día líderes y comunidades enteras retroceden de la gracia para mantener tradiciones o agradar a segmentos religiosos? ¿Cuántas veces se imponen cargas de comportamiento para garantizar una falsa sensación de santidad? La gracia liberta, pero esta libertad es constantemente amenazada por la presión de parecer justos a los ojos de los demás. La respuesta de Pablo continúa resonando.
debemos permanecer firmes en la libertad que tenemos en Cristo. La gracia no puede mancharse con fingimientos o ceremonias que nos hagan sentir más santos. La verdadera espiritualidad nace de la confianza en lo que Cristo ya hizo y no en la imagen que proyectamos a los demás. Y cuando esta verdad se vive con valentía, transforma ambientes, relaciones y liderazgos. Entre todas las verdades poderosas de la carta a los Gálatas, ninguna es tan central como esta. El ser humano es justificado ante Dios por la fe y no por las obras de la ley. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo declara con claridad que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta afirmación rasga el velo de la religión basada en méritos y revela el núcleo vivo del Evangelio. La justificación es más que perdón. Es Dios declarando al pecador como justo, no por causa de lo que hizo, sino por causa de lo que Cristo realizó. Eso lo cambia todo, cambia nuestra postura ante Dios, cambia nuestra mirada sobre nosotros mismos y cambia completamente cómo nos relacionamos con los demás. Si la salvación dependiera de nuestro desempeño, todos estaríamos condenados, pero la fe nos coloca en la posición de hijos, no por mérito, sino por confianza en la obra perfecta de Jesús. Pablo no estaba simplemente exponiendo un argumento teológico, estaba defendiendo su propia historia. Sabía por experiencia lo que era intentar ser justo por la ley y sabía el peso insoportable que eso colocaba sobre los hombros. Pero también conocía el alivio transformador de ser aceptado por Dios sin necesidad de probar nada. Eso es lo que hace la fe. Nos conecta a la justicia de Cristo y no a la nuestra. Esta enseñanza tiene implicaciones prácticas profundas. Deshace toda forma de jerarquía espiritual basada en logros religiosos. Impide el orgullo y también destruye la vergüenza. La fe, al justificarnos, quita la carga de necesitar ser lo suficientemente bueno. No es que las buenas obras sean desechadas, sino que pasan a ser consecuencia de la salvación y no su condición. Este es el eje que sostiene toda la vida cristiana saludable. Vivir por fe es descansar en la suficiencia de Cristo. Es reconocer que hemos sido alcanzados por la bondad de Dios y que no hay nada que podamos añadir a la cruz. Esta convicción no nos vuelve apáticos, sino que nos mueve a la obediencia motivada por amor. Cuando esta fe se vuelve real en nosotros, produce frutos de justicia que ninguna ley podría generar por sí sola. La autojusticia quizás sea una de las formas más sutiles y peligrosas de rebelión contra Dios. En Gálatas capítulo 3, Pablo confronta a aquellos que, habiendo comenzado por el Espíritu, estaban ahora intentando perfeccionarse por la carne. Los llama insensatos, no por falta de inteligencia, sino por cambiar la vida en el Espíritu por un regreso al esfuerzo humano como base de aceptación. La autojusticia es traicionera porque se disfraza de santidad, pero en el fondo es un intento de tomar el lugar de Cristo en la obra de la salvación. El problema de la autojusticia no es solo teológico, es relacional. Al intentar ser justo por sus propios méritos, el individuo rechaza la gracia y comunica, aunque inconscientemente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Eso es grave. Es como decir que la cruz necesita una ayudita para ser eficaz. Este pensamiento, aunque envuelto en lenguaje religioso, es ofensivo al Evangelio. Pablo veía esto como una inversión perversa de la buena noticia. Y más, la autojusticia siempre produce orgullo o desesperación. Orgullo cuando la persona piensa que está salvando la situación. Desesperación cuando se da cuenta de que nunca será suficiente. Ninguna de estas reacciones genera comunión con Dios.
Ambas alejan, pues ponen el foco en el desempeño humano en lugar de en la misericordia divina. La gracia, por otro lado, invita a la humildad y a la confianza. Reconoce nuestra incapacidad y ofrece el camino de la fe. En la práctica, la autojusticia puede manifestarse de muchas formas. Puede ser a través del apego a reglas religiosas, de la comparación con los demás, de la búsqueda de reconocimiento espiritual o de la insistencia en merecer el amor de Dios. Pero todos estos intentos están enraizados en el miedo. Miedo de no ser aceptado, de no ser suficiente, de perder la salvación. La gracia disuelve este miedo al afirmar que nuestra aceptación está garantizada por Cristo y no por nosotros. Cuando Pablo combate la autojusticia, no está promoviendo un relajamiento espiritual, sino autenticidad. Está llamando a los creyentes a vivir de manera coherente con el evangelio que profesan. La verdadera justicia no nace del esfuerzo humano, sino de la habitación del Espíritu. Y cuando esta justicia nos alcanza, genera frutos que ninguna disciplina exterior podría producir. La argumentación de Pablo en Gálatas capítulo 3, del versículo 15 al 18, revela un principio poderoso. La promesa hecha por Dios a Abraham vino siglos antes de la ley dada a Moisés. Esto significa que la base de la relación de Dios con el ser humano nunca fue la ley, sino la promesa. Abraham creyó, y esto le fue imputado como justicia. La fe, por lo tanto, es el canal de la bendición divina desde el principio. La entrada de la ley no anuló la promesa, solo reveló la necesidad de ella. El punto que Pablo quiere dejar claro es que la herencia no viene por observancia de reglas, sino por pertenencia a una promesa establecida por el propio Dios. Esta promesa es incondicional, establecida no sobre el desempeño humano, sino en la fidelidad de Dios. Y al presentar esto, Pablo está desarmando el intento de los judaizantes de imponer la ley como camino necesario a la salvación. La salvación no comenzó con Moisés, comenzó con Abraham, y no por la ley, sino por la fe. La teología de la promesa es un golpe directo a la lógica de la religión meritocrática. Si la herencia espiritual es fruto de promesa, entonces no depende de esfuerzo, sino de confianza. Abraham no tenía la ley, pero tenía fe, y esta fe fue suficiente para que Dios lo considerara justo. Es con base en esta misma fe que todo aquel que cree en Cristo se convierte en descendiente espiritual de Abraham y heredero de las promesas. Esta revelación cambia completamente el eje de la espiritualidad cristiana. En lugar de un sistema de desempeño, tenemos una alianza de confianza. En lugar de una escalera moral a ser subida, tenemos una invitación para creer en un Dios que cumple lo que promete. Esta transición de la ley a la gracia, en verdad, es un retorno al original. Pablo está diciendo: vuelvan a las raíces. La fe siempre ha sido el plan. Y al recuperar esta verdad, él no solo rescata la libertad de los Gálatas, sino que nos invita a dejar de luchar por un favor que ya ha sido dado. La promesa no es frágil, no depende de nuestro comportamiento y no puede ser quebrada por las fallas humanas. Ella permanece firme porque fue Dios quien la estableció, y Él es fiel para cumplir hasta el fin. Pablo usa una imagen poderosa al explicar el papel de la ley. Fue como un ayo, un tutor, encargado de guiarnos hasta Cristo. En Gálatas capítulo 3, del versículo 19 al 25, él muestra que la ley tuvo un propósito claro: revelar el pecado, limitar los daños de la transgresión y preparar el camino para el Redentor. Pero nunca tuvo la función de salvar. Era transitoria, como un puente hacia el Evangelio.
Este entendimiento es crucial, pues muchos aún hoy tratan la ley como si fuera el camino de la salvación, en lugar de reconocerla como un espejo que expone nuestra necesidad de un Salvador. La ley es santa, justa y buena, pero no tiene poder para regenerar el corazón. Señala, acusa, orienta, pero no sana. Y fue precisamente por eso que Cristo vino, para hacer lo que la ley jamás podría realizar. La imagen del ayo utilizada por Pablo se refiere a un esclavo que en la cultura grecorromana era responsable de llevar al niño a la escuela. Él tenía autoridad sobre él, pero no era el destino final. Cuando Cristo llegó, este tutor se volvió innecesario. Esto no significa que la ley perdió su valor moral, sino que ya no tiene autoridad para definir quién es justo ante Dios. Confundir el papel de la ley es un error que aprisiona. Muchos viven con miedo constante, intentando obedecer reglas para asegurar la salvación, como si aún estuvieran bajo el ayo. Pablo dice que en Cristo ahora somos justificados por la fe, y esta fe nos libera de la tutela de la ley. No somos más niños guiados, sino hijos maduros, guiados por el Espíritu. Esta transición de la tutela a la libertad es el corazón de la nueva alianza. No seguimos a Dios más por obligación, sino por identidad. El ayo fue necesario por un tiempo, pero ahora tenemos acceso directo al Padre. Esto transforma. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Nuestra motivación, nuestra relación con Dios y la manera en que vivimos en el mundo. La gracia no ignora la ley, sino que la supera en profundidad y poder. Entre los mayores tesoros revelados en la carta a los Gálatas está la declaración de que en Cristo no somos solo perdonados, somos adoptados. En Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7, Pablo dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos y concedernos la posición de hijos. Y como hijos, también somos herederos. Esto cambia completamente la forma en que vemos la salvación. No es solo liberación del pecado, sino inserción en una nueva familia. La adopción, en la cultura romana, no era solo un gesto simbólico. Era un acto legal, con derechos plenos. El hijo adoptado pasaba a tener acceso completo a la herencia y al nombre del padre. Es esta realidad que Pablo aplica a los creyentes. Hemos sido sacados de la condición de esclavos y colocados en el lugar de hijos legítimos. Y para garantizar que esta identidad sea vivida con convicción, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Esa expresión, Abba, no es una formalidad, es un clamor íntimo, tierno, profundo. Es el lenguaje de quien ha sido acogido. La gracia no solo perdona nuestros pecados, restaura nuestra identidad. Y la gran tragedia es que muchos, incluso después de haber sido adoptados, continúan viviendo como esclavos, tratando de agradar a Dios en base al miedo y al rendimiento, en lugar de disfrutar de la libertad de hijos. La herencia espiritual no es un premio por buen comportamiento. Es un derecho concedido por la gracia a todos los que están en Cristo. Y esta herencia incluye más que bienes espirituales. Nos da acceso a una relación con Dios que es segura, íntima y eterna. La presencia del Espíritu dentro de nosotros es la garantía de que pertenecemos a la familia divina. Vivir como heredero es rechazar la mentalidad de esclavo. Es abandonar el miedo al rechazo y abrazar la confianza en la aceptación. Es dejar de tratar de merecer y comenzar a descansar. El Evangelio nos invita a eso, a dejar atrás las cadenas de la religión y
entrar en la casa del Padre como hijos amados. Y cuando esta verdad desciende del intelecto al corazón, la transformación se vuelve inevitable. La frustración de Pablo alcanza su clímax cuando observa el retroceso de los Gálatas. En Gálatas capítulo 4, del versículo 8 al 11, expresa una profunda tristeza al darse cuenta de que aquellos que habían sido liberados por la gracia estaban, voluntariamente, sometiéndose nuevamente a prácticas legalistas. Habían conocido a Dios, o mejor, habían sido conocidos por Él, y aún así estaban regresando a los rudimentos débiles y pobres. La imagen aquí es impactante. Es como alguien que sale de la prisión y por voluntad propia vuelve a encerrarse en la celda. Ese retroceso espiritual no era inocente ni accidental. Era el resultado de influencias religiosas que promovían una fe basada en calendarios, festividades y reglas, como si tales cosas fueran necesarias para la aceptación por parte de Dios. Pablo ve esto como un regreso a la esclavitud. Él había predicado a Cristo crucificado con lágrimas y sufrimiento, y ahora todo parecía estar perdiéndose ante esa apostasía silenciosa. Su corazón se contorsiona ante la posibilidad de haber trabajado en vano. El peligro de volver a las cadenas no es exclusivo de los Gálatas. Acecha cada generación de creyentes. Siempre hay una voz tratando de convencer que la gracia es demasiado arriesgada, que es necesario agregar reglas para garantizar la salvación. Pero estas adiciones, que parecen piadosas, son, en realidad, cadenas disfrazadas. Roban la alegría de la salvación, sustituyen la libertad del espíritu por miedo y hacen que el evangelio pierda su brillo. Cuando Pablo recuerda a los Gálatas cómo lo recibieron al principio, con alegría, honor y apertura, apela no solo a la razón, sino al afecto. No quiere solo corregir errores doctrinales, quiere restaurar la llama de la fe viva que un día experimentaron. Clama como un padre, no como un teólogo, y ese tono revela el corazón pastoral que late detrás de cada línea de esta carta. El regreso a la ley es más que un error teológico, es una negación de la cruz. Cuando alguien intenta conquistar lo que ya se ha dado, está rechazando el regalo de Dios. La gracia no necesita complementos. Cuando se mezcla con el mérito humano, deja de ser gracia. Y el resultado de esto es siempre el aprisionamiento espiritual. Pablo lucha contra este regreso porque sabe, solo la libertad del Evangelio puede mantener el corazón verdaderamente vivo. Entre las imágenes más audaces y profundas de la carta a los Gálatas está la alegoría que Pablo hace con Sara y Agar, presentada en Gálatas capítulo 4, del versículo 21 al 31. Él transforma un evento histórico del Antiguo Testamento en una poderosa ilustración de la diferencia entre la gracia y la ley. Agar representa el pacto del monte Sinaí, un pacto de esclavitud. Sara representa el pacto de la promesa, la libertad. Ambas eran madres, pero los hijos que generaron simbolizan destinos espirituales completamente opuestos. El hijo de Agar nació según la carne, por esfuerzo humano. Ismael fue fruto de un intento de ayudar a Dios a cumplir su promesa. Ya Isaac nació según la promesa, en un escenario donde la realización parecía imposible a los ojos naturales. El mensaje detrás de esto es claro. Todo lo que nace del esfuerzo humano para conquistar la promesa es esclavitud. Solo lo que nace de la fe es libertad verdadera. Pablo, al decir que la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre, está reposicionando la identidad de los creyentes. Nosotros no pertenecemos al sistema de la ley, sino a la realidad del Espíritu. Esta analogía es un giro teológico que debió haber chocado a sus lectores originales. Los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham,
Pero Pablo está diciendo que los verdaderos hijos de la promesa son aquellos que viven por fe, no por la ley. No basta tener sangre hebrea u obedecer mandamientos. Es preciso nacer de lo alto. El nuevo nacimiento no es generado por tradiciones, sino por la promesa de Dios. Agar y Sara viven hoy en los corazones humanos. Siempre hay una voz diciendo que necesitamos hacer algo para merecer el favor divino. Esa es Agar, pero también hay otra voz, suave y firme, que dice: confía, descansa, cree. Esa es Sara, y entre estas dos voces, el Evangelio nos invita a elegir a la Madre de la Libertad. La elección entre los pactos no es una cuestión teórica, sino práctica. Se trata de cómo vivimos, en qué confiamos y en quién ponemos nuestra esperanza. Ser hijo de Sara es vivir con la conciencia de que todo lo que tenemos fue generado por la promesa. No hay orgullo en eso, solo gratitud. Y esta identidad, firmada en la gracia, nos libra de la ansiedad espiritual y de la comparación religiosa. Ella nos reposiciona en el lugar correcto, no como constructores de nuestra salvación, sino como herederos de algo que ya fue completamente conquistado por Cristo. El clímax de la carta a los Gálatas es una proclamación de libertad. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo escribe con intensidad: «Fue para la libertad que Cristo nos libertó. Permanezcan, pues, firmes, y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud». Esta declaración no es una sugerencia, es un llamado a la resistencia espiritual. La libertad que Cristo ofrece no es solo un estado emocional, sino una realidad espiritual conquistada con sangre. Esta libertad es diferente de la idea de independencia. No es libertad para hacer lo que se quiere, sino para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Es la libertad de vivir sin miedo a la condenación, de servir sin la necesidad de aprobación, de obedecer sin la presión de merecer. Es la libertad de amar, de crecer, de caminar con Dios sin el peso de la culpa constante. Esta es la libertad que transforma, no como un concepto, sino como una experiencia. Pablo sabía que esta libertad siempre sería amenazada. Por eso, él exhorta a los Gálatas a permanecer firmes. La fe cristiana necesita resistencia, porque hay una tendencia humana constante de volver a los viejos patrones de control, miedo y mérito. La esclavitud espiritual es cómoda para muchos, porque ofrece reglas claras, límites visibles y una ilusión de control. Pero mata el alma, pues niega el poder transformador de la gracia. La gracia, a su vez, no nos deja a la deriva. Ella nos guía por el Espíritu. El creyente libre no es rebelde. Es guiado por dentro, no por normas externas. No necesita listas para saber lo que es correcto o incorrecto, porque el Espíritu escribe la voluntad de Dios en su corazón. Esta es la verdadera libertad, la de ser conducido por una nueva naturaleza y no por obligaciones externas. Vivir en esta libertad exige vigilancia y coraje, exige decir no al legalismo disfrazado de piedad, exige confiar en que la obra de Cristo es suficiente, pero una vez que se experimenta esta libertad, no hay retorno. Ella nos lanza en un viaje de transformación continua, donde cada paso es sostenido no por el miedo, sino por la gracia que no falla. Una de las objeciones más comunes al Evangelio de la gracia es el miedo de que se convierta en un pasaporte para la libertinaje. Pablo, conociendo este tipo de distorsión, trata directamente la cuestión en Gálatas capítulo 5, versículo 13, al recordar que hemos sido llamados a la libertad, pero que esta libertad no debe ser usada para dar ocasión a la carne. La gracia, a diferencia de lo que muchos piensan, no afloja las riendas de la moralidad, transforma la raíz del comportamiento.
La verdadera libertad cristiana no es una puerta abierta al pecado, sino una liberación del poder del pecado. El problema de la carne no se resuelve con reglas externas, sino con una nueva vida interior. Cuando alguien realmente encuentra la gracia, su corazón cambia. Ya no quiere vivir en rebelión, sino en gratitud. El pecado, que antes parecía atractivo, ahora se convierte en una prisión que desea evitar. La gracia no nos autoriza a pecar, nos capacita para vivir en santidad. Pablo nos muestra que el gran antídoto contra la carne no es la rigidez de la ley, sino el servicio en amor. Él dice que debemos servirnos unos a otros por amor. Esto se debe a que la gracia nos libera del egoísmo, y quien es libre, ama. La carne busca su propio placer. El Espíritu nos dirige hacia el bien del prójimo. Esta es la verdadera revolución que opera el Evangelio. No solo nos salva, sino que nos transforma en agentes del amor de Dios. Además, Pablo advierte que vivir según la carne lleva a la destrucción. Y aquí está la paradoja. Muchos creen que la gracia es permisiva, pero es precisamente ella la que nos libra de la autodestrucción que causa el pecado. La santidad, cuando es fruto de la gracia, no es pesada ni forzada. Es natural, espontánea y placentera. No es un intento de alcanzar algo, sino una respuesta a lo que ya hemos recibido. Por lo tanto, cuando la gracia es bien comprendida, no genera libertinaje, sino reverencia. No nos hace relajarnos en la fe, sino que nos mueve a un compromiso aún más profundo, porque ahora no vivimos para obtener el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos, y eso lo cambia todo, incluso la forma en que tratamos el pecado y cómo lidiamos con la santidad. En contraste con las obras de la carne, Pablo presenta en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, el fruto del Espíritu. Esta lista no es un manual de comportamientos a seguir, sino una descripción de la transformación que ocurre cuando alguien vive bajo la influencia de la gracia. Amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio no son metas humanas, sino manifestaciones del Espíritu en la vida de aquellos que han sido regenerados. El uso de la palabra fruto en singular es significativo. No se trata de frutos aislados, como si fuera posible tener amor, pero no tener dominio propio. El fruto del Espíritu es una unidad, un conjunto que florece de manera armoniosa. Y lo más impactante es darse cuenta de que esto no nace del esfuerzo personal, sino de la relación con Dios. Cuanto más alguien camina en la gracia, más estas cualidades se hacen visibles. El contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu muestra que no estamos hablando solo de comportamientos, sino de naturalezas. La carne produce lo que le es natural: envidia, ira, inmoralidad, egoísmo. El Espíritu, por su parte, genera lo que viene de Dios, y esto nos lleva a una verdad esencial. La gracia no solo cambia el destino eterno, sino que cambia el presente, moldea el carácter, toca las relaciones, redefine los deseos. Este fruto, sin embargo, no se manifiesta automáticamente, depende de una vida conectada al Espíritu, y eso es lo que la gracia posibilita. La gracia nos reconcilia con Dios y nos abre a una comunión diaria con el Espíritu. No se trata de seguir mandamientos fríos, sino de escuchar la voz del Espíritu en cada decisión. Cuando esta comunión es cultivada, el fruto florece, no como una obligación, sino como una expresión de una nueva identidad. Más que un signo de espiritualidad, el fruto del Espíritu es la firma de la gracia en el corazón. No puede ser
falsificado por rituales o fingimientos. Crece en silencio pero transforma todo a su alrededor. Y donde el fruto es real, el impacto es innegable, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en cada esfera de la vida. Pablo no ignora la realidad de la lucha interna que todo creyente enfrenta. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, él expone con claridad la batalla entre la carne y el espíritu. Estas dos fuerzas son antagónicas, librando una guerra constante dentro de cada persona regenerada. La carne tira hacia el egoísmo, hacia el placer inmediato, hacia la rebelión. El espíritu nos llama a la sumisión, a la verdad, a la santidad. Este conflicto es la marca de la nueva vida. Quien no siente esta lucha, tal vez aún no haya sido despertado para ella. Esta batalla no es solo moral, sino existencial. Ella revela la tensión entre el viejo yo, dominado por deseos corrompidos, y la nueva criatura que nació en Cristo. Lo interesante es que, diferente de lo que muchos piensan, esta lucha no es señal de fracaso espiritual, sino de madurez. El creyente que sufre por no conseguir hacer el bien que desea es alguien que ya ha sido alcanzado por la gracia y ahora desea vivir según el Espíritu, pero aún enfrenta las debilidades de la carne. La respuesta de Pablo no es entregarnos al desespero, sino animarnos a andar por el Espíritu. Esto significa elegir diariamente vivir según la nueva naturaleza, y no según los impulsos de la antigua. Es un caminar de decisiones constantes, de sumisión a la dirección divina y de dependencia profunda. No se trata de perfección instantánea, sino de progreso continuo. Es en este contexto que el fruto del Espíritu gana su relevancia. No nace en un terreno neutro, sino en suelo de conflicto. Cada vez que elegimos amar, en lugar de reaccionar con ira, cada vez que optamos por la mansedumbre en lugar de la venganza, estamos ganando una batalla más en esta guerra invisible. Y cada victoria, por menor que parezca, es una señal de que el Espíritu está operando con poder. Esta guerra no termina en esta vida, pero revela que ya no estamos solos. El Espíritu lucha con nosotros y por nosotros, y aun cuando caemos, la gracia nos levanta, nos perdona y nos llama a continuar. No es una guerra ganada por el esfuerzo humano, sino por la permanencia en la comunión con Dios. Es en esta perseverancia que la transformación se completa. En la recta final de la carta, Pablo comienza a aplicar de forma práctica todo lo que ha enseñado. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, él afirma: «Llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Lo que vemos aquí es una transición natural de la teología a la vida diaria. La gracia que nos libera también nos enseña a cargar el peso del prójimo. Este es el verdadero espíritu de la fe, no el individualismo, sino el cuidado mutuo. El concepto de soportar a unos a otros conlleva una dimensión de sacrificio. No se trata solo de ofrecer ayuda cuando sea conveniente, sino de estar dispuesto a entrar en el dolor ajeno, aun cuando eso nos cueste algo. La ley de Cristo, que es el amor, nos llama a este tipo de entrega. Y esto solo es posible cuando vivimos en la dimensión de la gracia, porque la gracia rompe el ego, elimina el orgullo y abre espacio para la empatía. Pablo no está creando una nueva regla, sino revelando la esencia de vivir en el Espíritu. Una comunidad verdaderamente transformada no está marcada por juicios, sino por brazos extendidos. Donde la gracia reina, hay restauración, hay acogimiento, hay perdón, y esto se vuelve evidente en las relaciones cotidianas, en la forma en que tratamos a los caídos, los débiles, los confundidos. Nadie carga un fardo solo cuando la gracia es comprendida. Lo que Pablo propone es un nuevo tipo de espiritualidad,
que no se mide por la cantidad de versículos memorizados, sino por la capacidad de amar. El legalismo divide, la gracia une. El legalismo acusa, la gracia levanta. El legalismo aísla, la gracia acerca. La diferencia entre una iglesia legalista y una iglesia graciosa está en la forma en que trata a los heridos. Y esto se convierte en un termómetro de la salud espiritual de cualquier comunidad. Vivir en amor práctico es una evidencia concreta de que la gracia no ha quedado solo en la teoría. Es la prueba viva de que hemos sido transformados. Y en este ambiente de apoyo mutuo, la fe deja de ser solo una doctrina y pasa a ser un testimonio visible de un pueblo que entendió lo que es vivir según el corazón de Cristo. Pablo trae una alerta profunda y sobria en Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Dios no se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Aunque el tono de la carta esté centrado en la gracia, aquí muestra que esa gracia no anula las consecuencias de la vida. La libertad que tenemos no significa que estamos exentos de responsabilidad. La cosecha es inevitable, y esto es un principio espiritual inmutable. Esta advertencia no es una amenaza, sino una llamada a la conciencia. La gracia no nos hace escapar de las leyes que Dios ha establecido. Nos enseña a utilizarlas con sabiduría. Cuando alguien vive según la carne, siembra destrucción, pero cuando elige vivir según el Espíritu, siembra vida. La elección está delante de cada uno, todos los días. La siembra no siempre es visible, pero la cosecha sí lo será. Pablo no está promoviendo una teología del miedo, sino una espiritualidad de responsabilidad. En tiempos en que muchos usan la gracia como excusa para la negligencia, esta palabra resuena con poder. Nuestras acciones tienen peso, no porque intentemos merecer algo, sino porque nuestras elecciones moldean nuestro futuro, espiritual, emocional y hasta relacional. La vida cristiana es una siembra diaria, y cada actitud es una semilla. Este principio también es un incentivo. Porque quien siembra con lágrimas puede cosechar con júbilo. Quien invierte en el bien, en la comunión, en la verdad, cosechará frutos eternos. Dios es justo, y Él no ignora una siembra hecha con fe. Cada gesto de generosidad, cada palabra de consuelo, cada renuncia hecha por amor al prójimo será recompensada, no como pago, sino como celebración de un corazón alineado con el Espíritu. La gracia nos empodera a plantar con sabiduría. No necesitamos más sembrar en el terreno de la culpa o de la obligación, sino en la libertad de la obediencia voluntaria. Y cuanto más vivimos en esta dimensión, más nuestra vida se convierte en un campo fértil donde el carácter de Cristo florece. Pablo cierra la carta a los Gálatas con una de las declaraciones más liberadoras de todo el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, afirma que ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino ser una nueva creación. Con esto, cierra el círculo de su argumentación. No es lo que hacemos exteriormente lo que define nuestra espiritualidad, sino lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. La nueva creación es más que una mejora de la vida antigua. Es una vida completamente nueva. Es nacer del Espíritu, con una nueva naturaleza, nuevos deseos, nueva identidad. La religión intenta cambiar el comportamiento. La gracia transforma la esencia. Y esta transformación es el verdadero sello de la fe. No es el ritual ni el esfuerzo, sino la regeneración interior lo que distingue al verdadero creyente. Esta declaración de Pablo desmonta todo intento de encontrar valor espiritual en símbolos externos.
La fe genuina no necesita marcas físicas ni etiquetas religiosas. Se manifiesta en una nueva forma de vivir, sentir y reaccionar. El mundo puede que no entienda este cambio, pero es real y es visible en las actitudes, en las relaciones, en la manera como tratamos a Dios y al prójimo. La nueva creación es el ápice de la obra de la gracia. Es el destino de quien abraza el Evangelio. No vivimos más tratando de ajustarnos a la vieja naturaleza. Ahora caminamos en la novedad de vida. Es esta verdad la que Pablo celebra al final de la carta. No desea que los gálatas solo entiendan la teología. Quiere que vivan como nuevos seres, libres, plenos, transformados. Ser una nueva creación es la firma final de la gracia en el corazón humano. Cuando todo lo demás sea olvidado, tradiciones, reglas, rituales, lo que permanecerá es esta nueva realidad espiritual que solo Dios puede producir. Y a ella, Pablo entrega la última palabra: paz y misericordia para todos los que sigan esta regla, porque al final todo lo que importa es si hemos sido o no recreados por la gracia. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: elijo vivir por la gracia. Tu experiencia puede fortalecer la fe de otras personas. Comparte este video con alguien que necesita ser recordado del amor que libera, y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete. Juntos caminaremos en la verdad que transforma, con fe, con valor, con gracia.